Bienvenido Alan Flores, de Lat Mobile, El Salvador. Oscar Larreinaga, Gisela Cárcamo, bienvenido de Honduras. Muy bien. Todo Latinoamérica. Ujú. Eh, Creo que podríamos ir iniciando y, pues las empresas se van a ir sumando, pero para honrar el tiempo de los que ya están pues acá, creo que podríamos iniciar de una vez, Paula. Sí, correcto, Sonia, ¿eh? Sí, por mí sí. Sí, bueno, muchas gracias a todas las empresas que se han incorporado a esta segunda charla con un tema pues, bastante interesante que trata pues, de la gestión de equipos multiculturales, donde se van a hablar pues, algunas claves para el éxito en los mercados internacionales. Creo que pues tener como un poco más de conocimiento en estos temas pues ayuda pues, a los líderes de las empresas para tener como pues herramientas para poder eh, establecer que un equipo, su equipo de trabajo pues esté en la misma sintonía digamos, ustedes tienen, ¿verdad? Y que todos estén en esa misma línea para poder alcanzar los objetivos primordiales que tienen cada una de las empresas que representan. Para esta charla, pues nos acompañan nuevamente nuestras aliadas de PM Consultores, que es una empresa consultora argentina que se dedica pues a todo el tema de desarrollo de empresas, ¿verdad? En diferentes áreas. Nos acompaña Paula Monte, que es la CEO de la compañía, y también nos acompaña Valeria Sudac, que es la gerente general. Así que te cedo la palabra, Paula. Muchas gracias por tu iniciativa, por tu tiempo y por toda la dedicación que le has puesto a preparar estas charlas que pues son súper interesantes para todos, ¿verdad? Así que adelante. Excelente, Sonia. Bueno, muchas gracias. Siempre esa cálida introducción, Sonia. Antes que nada, no solamente decir muchas gracias, sino eh, felicitar a todos los que están en este tipo de formaciones, de capacitaciones, de encuentros o de espacios, como quieren llamarlos, porque, bueno, habla de estas aspiraciones a ir creciendo. Entiendo que todos son líderes que están buscando o bien ya están en mercados internacionales, por lo cual, nada, ya de por sí eso como requiere un gran valor, un gran esfuerzo, ¿sí? De formación permanente, de estar en el mercado. Bueno, en el encuentro anterior nosotros vimos un tema que fue clave, que también los eligió Sonia con mucho tino, y que fue la innovación disruptiva, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de cómo estos líderes en aquel momento hablamos de la importancia de que las empresas sean innovadoras para poder sostenerse en los mercados internacionales e internacionales, sostenerse y seguir creciendo. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo gestionar estos equipos de manera que seguramente vamos a tener o nos vamos a encontrar, si es que ya no tenemos, que son equipos multiculturales, ¿sí? Entonces, tanto la innovación disruptiva que vimos en aquel momento como la multiculturalidad es algo que vamos a tener que gestionar como líderes y CEOs de nuestras empresas para poder seguir creciendo en estos mercados internacionales. Ya entrándome un poquito en tema, lo que es la webinar, acá muy importante algunas cuestiones para destacar que son importantes a los fines de poder avanzar, y es importante que interactúen a través de los chats, que se presenten, que cuenten dónde son, qué tipo de empresas tienen, de qué sector son, primario, secundario y terciario, de qué país vienen,
Bueno, pueden presentarlo con los datos que ustedes quieran, enviar sus redes sociales, preparar para el final la cámara y el micrófono, que vamos a tener un espacio abierto de networking, no solo para dudas y consultas, sino para hacer un intercambio y una interacción. Importante y fundamental poner en práctica luego de todo lo visto en los webinars, si no, no tiene mucho sentido que esto empiece y termine acá. Y al final les vamos a solicitar que confirmen la asistencia y que completen una pequeña encuesta, por supuesto, para poder seguir mejorando y adaptándonos a los servicios que ustedes están esperando, sobre todo estos encuentros, ¿no? De nuevo, agradecer un gracias enorme a la agencia Invest In del Salvador por confiar en nosotros para dar este tipo de charlas. Para nosotros también es una gran oportunidad y tiene que ver con nosotros penetrando en otros mercados. Que bueno, estamos todos en una situación similar. Yo siempre digo que no hay nadie mejor para hablar de un tema que aquel que lo está viviendo, ¿no? Entonces nosotros también estamos en el proceso de internacionalización y todos estos temas nos convocan. Y los ponemos en práctica y, bueno, por suerte con gran éxito en algunos casos. ¿Quiénes somos rápidamente y cuál es nuestro propósito? Nosotros somos una consultora que nos declaramos como agentes de cambio, ¿sí? Positivo en todo tipo de organizaciones. Promovemos sobre todo la excelencia empresarial para que estas empresas puedan lograr un crecimiento sostenible. Muchos años lo hicimos en Argentina, desde Argentina para Argentina, y desde algunos meses ya estamos trabajando con mercados internacionales, ¿sí? Todo lo que es Latinoamérica hasta el momento. ¿Cómo logramos esto? A través de soluciones innovadoras y estratégicas que se centran en el desarrollo del talento humano, ¿sí? El talento humano como el centro de todo esto, que es un poco también lo que nos convoca hoy. Además, lo que buscamos es contribuir al crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible para poder generar empleos dignos y elevar los estándares de vida de las empresas y de toda la sociedad latinoamericana en general, ¿sí? A través de las intervenciones en las empresas. Mi nombre es Paula Monte, yo soy CEO de PM Consultora Empresarial, soy empresaria, tengo otras unidades de negocio también. Bueno, además doy charlas, soy speaker, consultora organizacional y, bueno, multiproyecto, siempre un poco en todo. ¿Cuál es el objetivo principal del encuentro de hoy? Sobre todo mi idea es que hoy podamos salir de este encuentro comprendiendo la importancia de hacer una gestión que sea efectiva de nuestros equipos multiculturales en contextos de negocios internacionales. Acá es clave, ahora vamos a hablar de la importancia. Cuando hablamos de liderazgo, no solamente pensemos en nosotros liderando nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Liderazgo, nosotros lideramos, yo siempre digo, uno muchas veces lidera espacios, lidera proyectos. Cuando uno trabaja con clientes, también está liderando un equipo multicultural, ¿sí? Porque cuando nosotros salgamos a buscar esos clientes internacionales, o bien actualmente ya los estemos gestionando, claramente estamos haciendo una actividad de liderar, ¿sí? Entonces es importante que entendamos el liderazgo en sentido amplio. El autoliderazgo, como yo digo siempre, que es la base, y luego el liderazgo de todo de esto que vamos a hablar ahora, que es la multiculturalidad. Acá, bueno, me encantó esta imagen que le pongo de fondo, disfrútenla. Una imagen de Latinoamérica y, por supuesto, una frase de Eduardo Galeano, uruguayo, de nuestros vecinos uruguayos, donde dice que lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Bueno, me parece una frase súper interesante, ahí con un juego de palabras de nuestro vecino, también un poco hablando de la multiculturalidad. Y acá, luego de la frase, la imagen, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y creo que esta imagen resume un poquito lo que vamos a ver en adelante cuando hablamos de multiculturalidad. ¿Sí? Las dejo ahí un ratito para que la miren, la analicen. Y acá, como muy importante, lo primero que queremos hablar, y destacar es cuál es la importancia que nosotros vemos en estos equipos diversos con los que nos vamos a encontrar, o bien ya nos estamos encontrando, en un mundo total y completamente globalizado. Nosotros sabemos que la globalización, y como siempre digo, el
post pandemia mucho más, enfatizó mucho más, definió por completo la forma en que están operando actualmente todas las empresas y las organizaciones, ¿sí? De hecho, todas las que estamos acá ya estamos operando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque básicamente se amplían los horizontes. Yo digo, después de la tecnología, de post-pandemia, hablar de límites geográficos es casi como pasó de moda, si se quiere, ¿no? Porque se borraron mucho los límites geográficos. Yo me acuerdo de cuando era chiquita y hacíamos los mapas, los planos, ¿no? Con los límites geográficos, y yo siento que en el mundo actual esos límites están mucho más debilitados, si se quiere. Eh, Porque generamos de manera creciente interacciones entre las diferentes culturas y los diferentes contextos, ¿sí? Esto nos trae la globalización. Esto hace, este nuevo paradigma empresarial, lo que hace es que tengamos que tener sí o sí la capacidad, ¿sí? Como líderes, como CEOs, como dueños de nuestras empresas, de adaptarnos y de comprender este mundo globalizado. ¿Vean? Con los diferentes entornos, y acá vamos a ver la diferencia entre multicultural e intercultural, con los diferentes entornos que nos genera esta globalización. Entonces, la formación de equipos multiculturales en este contexto que venimos hablando es un componente esencial para nuestra estrategia, ¿sí? Empresarial. Entonces, acá nosotros hemos definido 5 puntos claves para esta estrategia que consideramos que hacen a la importancia de estos equipos diversos. Por un lado, los mercados globalizados, ¿sí? Lo que hablábamos recién un poco, ¿no? La globalización derribó todas estas barreras geográficas que estamos hablando y creó mercados que están interconectados con todo el mundo, ¿sí? Lo que hace, que ya lo vamos a ver un poco más adelante también, que automáticamente nosotros estemos compitiendo, automáticamente y aún sin elegirlo, de manera internacional, ¿sí? Porque hoy tanto en lo que es producto como en lo que es servicio, competimos con todo el mundo, ¿sí? Después en estos mercados globalizados. Las empresas ya no compiten solo a nivel local o nacional, sino se enfrentan a la competencia global. En cuanto a lo que es ser culturalmente diversos, implica que esta diversidad cultural de la que estamos hablando hace una multiplicidad de culturas dentro de un entorno organizacional. Entonces, quiera yo o no, digamos de nuevo, no es mi elección muchas veces como CEO o como líder, nuestras empresas se han vuelto internacional también con nuestros equipos internos. Muchas veces está compuesto por individuos que son de diferentes orígenes o culturas y que nos aportan una variedad de perspectivas, experiencia y habilidad. Y en esto vamos a hacer foco durante toda la charla, ¿no? Cómo toda esa interculturalidad hace que nos aporten muchas perspectivas y experiencias diferentes. Y esto es lo enriquecedor de tener equipos multiculturales. Bueno, de hecho nosotros tenemos gente en el equipo que son de otros países, pero también quiero hacer foco en esto, ¿no? Cuando hablamos de multiculturalidad, no estamos solamente hablando de diferentes países que cada uno va a tener características más o menos parecidas. Nosotros podemos decir que en Latinoamérica tenemos países con culturas similares si nos referimos a culturas asiáticas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cada uno de nuestros países, Argentina, Venezuela, Chile, Uruguay, El Salvador, Honduras, Colombia, vamos a tener asimismo dentro de esto que vamos a tener muchas cuestiones similares, cada país va a tener su particularidad. Incluso dentro de mismos países vamos a tener culturas diferentes, porque nosotros tenemos muchos países donde vamos a tener etnias diferentes, religiones diferentes, entonces eso también es un equipo multicultural, incluso hablando dentro del mismo país, no solamente refiriéndonos a equipos de diferentes países. Luego hablamos de la importancia de la adaptación a los diferentes contextos, porque en este entorno globalizado que hablamos, las empresas deben adaptarse a muchos contextos culturales, y no solamente culturales, que es un poco lo que nos convoca, sino además legales y económicos. Porque nosotros de repente empezamos a competir con economías que están compuestas de maneras muy diferentes a las nuestras, que se interpretan, que se entienden y que se viven de manera muy diferente a las nuestras. No todos tenemos la misma realidad económica, por empezar, que no todos tenemos la misma moneda,
Entonces, ya esa realidad económica, algunos con más crisis, otros con menos crisis, y estando en diferentes situaciones de ese entorno económico y legal, hace que no solamente tengamos que adaptarnos a la cultura, sino a estas variables legales y económicas. Y tener equipos distintos que están mejor equipados para comprender y responder eficazmente a los diferentes mercados y entornos comerciales. Eso, de nuevo, es lo enriquecedor de tener equipos multiculturales, ¿sí? Eso va a hacer que nuestros equipos comprendan de manera más rápida y respondan eficazmente a todas estas diferencias. Cuando nosotros promovemos, que ya vamos a ver cómo, estos equipos multiculturales, vamos a lograr excelentes resultados en este sentido. Luego hablamos de la ventaja competitiva, que es un poco lo que decíamos recién respecto a lo que es la competencia, y vemos que los equipos diversos pueden ofrecer soluciones mucho más innovadoras y creativas cuando se enfrentan a desafíos complejos, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Por la diferencia de perspectivas que hablábamos recién, que tiene cada uno con la diferencia de perspectivas económicas, legales, culturales, va a hacer que todo ese conjunto de perspectivas nos aporten soluciones mucho más innovadoras y creativas. Y por otro lado, fomenta la creatividad y la flexibilidad con la capacidad de resiliencia, ¿sí? Esto va a hacer que nuestras organizaciones se mantengan mucho más ágiles en entornos empresariales que están en constante cambio. Eso también lo vimos muy fuerte cuando hablamos de innovación disruptiva, ¿no? Por eso la importancia de mantenernos en el mercado siendo innovadores con una innovación, ya sea incremental o disruptiva. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a gestionar todos esos equipos para que todo eso suceda. Y luego, la mejora en la toma de decisiones, ¿sí? También es otra de las cuestiones importantes cuando hablamos de equipos diversos, y es que esta diversidad de pensamiento que se promueve en los equipos diversos nos va a conducir a que las tomas de decisiones también sean más sólidas y mucho más fundamentadas. Y la consideración de una variedad de perspectivas ayuda a evitar sesgos y decisiones unilaterales. Bueno, esto es, digamos, es un poco obvio y bueno, tiene que ver un poco más con esto que venimos hablando. Siguiendo con los próximos pasos, esto nos convoca internamente como líderes y como CEOs, como les decía recién, a grandes desafíos en lo que hace a la gestión de estos equipos multiculturales, ¿no? ¿Cuáles son esos dos grandes desafíos que nosotros definimos? El mercado globalizado y las barreras lingüísticas, ¿sí? Entonces, este mercado globalizado hace que tengamos el desafío de la comunicación intercultural. Y acá me freno segundos a explicarles cuál es la diferencia entre multicultural e intercultural. Multicultural básicamente que nos habla de un espacio donde hay muchas culturas diferentes, ¿sí? Y el desafío es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Lograr puntos de contacto entre esas culturas diferentes, ¿sí? Es ahí donde yo empiezo a unir y a conectar esas culturas diferentes, esa diversidad de culturas cuando hablo de multiculturalidad. Entonces, el gran desafío como líderes que tenemos es la comunicación intercultural, lograr esos puntos de contacto con esta barrera lingüística que a la vez vemos de este lado que estamos teniendo y que ya vamos a ver cómo podemos derribarlas a esas barreras lingüísticas. Por otro lado, la diferencia en normas sociales y valores, y ya vamos a ver cómo se construye una cultura y por qué la importancia y el desafío está en todas esas diferencias en normas sociales y valores. Y por otro lado, el estilo de trabajo y la toma de decisiones, que en cada uno de los países, que en cada una de las culturas, que en cada una de las etnias, que incluso también muchas veces la religión hace que tengamos estilo de trabajo y la toma de decisiones en las organizaciones sea diferente. Imagínense, vamos a dar un ejemplo, qué diferente que es estos estilos de trabajo, estas normas sociales, estos valores en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Londres, ¿sí? O sea, cada uno de estos países, de estas ciudades, como recién mencionaba, claramente va a tener diferencias en esos estilos, ¿sí? Y por otro lado, encontramos las barreras lingüísticas, ¿sí?
no solamente el idioma, ¿sí? Cuando hablamos de idioma como una barrera para la comunicación efectiva, no pensemos solamente en el idioma. Nosotros nos pasa, bueno, en Argentina tenemos muchas provincias, por dar un ejemplo. Cada una de esas provincias tiene sus particularidades en el idioma, que muchas veces hace que muchas veces cuando son muy cerrados, a nosotros nos pasa como un equipo, que tenemos un equipo que son de todas las provincias, nos cuesta todos esos modismos que hay entre provincias, que no deja de ser multicultural, a veces nos cuesta entendernos. ¿Por qué? Porque tenemos modismos diferentes, porque tenemos incluso hasta los tonos de voz que se utilizan, las velocidades, ¿sí? No es lo mismo en Córdoba, bueno, es muy particular. Tenemos también una compañera en La Rioja, y nosotros vemos que en estos diferentes, en Santa Fe, en Buenos Aires, cada una de estas provincias tiene su particularidad. Lo mismo pasa a nivel países, lo mismo pasa a nivel Latinoamérica, si se quiere, que claramente trabajamos con modismos diferentes, aún teniendo el mismo idioma, ¿no? Todos hablamos español. Y luego, ¿cómo interpretamos muchas veces esos mensajes y esos significados culturales? Que también son barreras lingüísticas, ¿sí? Porque la interpretación tiene que ver con la lingüística, porque tiene que ver con la escucha activa y cómo yo interpreto lo que el otro dice. Y esta parte me encantó y dije, me voy a frenar en esto, porque es cuando nosotros estemos liderando equipos multiculturales, es importante que nos frenemos acá y entender cómo las culturas se forman de los hábitos. Bien, ahora, ¿cómo se forma un hábito? ¿Sí? Entonces lo empezamos a desglosar para atrás a ese hábito y vemos que las normas, las directrices, bien, estamos acá parados, ¿sí? Las normas, las directrices y los criterios personales, ¿sí? Por un lado, y sociales por el otro, ¿sí? Es lo que tenemos como base, ¿sí? Luego, todo este conjunto de normas y directrices sociales y personales en conjunto, ¿sí? Yo voy a tener el que traigo de mi casa, ¿sí? Lo que traigo de mi casa, de mi familia, muy arraigado, y los que me aporta la sociedad en la que yo me formo, ¿bien? Estas normas, directrices y criterios van a ser mis principios personales, ¿sí? Entonces, estos principios personales que están formados por estas normas, no solamente personales, sino sociales, van a ser a mis principios. Mis principios son los que forman mis valores y mis creencias, ¿bien? Y la forma en que yo me comporte y mis actitudes están basadas en mis valores y mis creencias, ¿bien? Esas actitudes y comportamientos hacen a mis hábitos. Y esos hábitos, ¿sí? De un montón de personas son los que hacen a la cultura, ¿bien? Entonces, fíjense cómo esa cultura, ¿sí? Que muchas veces, y acá, digamos, lo primero que hay que hacer y es despojarse de prejuicios, ¿sí? Desarraigarse de todo lo que sean prejuicios, de preconceptos que tenemos sobre determinadas culturas, vienen de normas, directrices y criterios, tanto personales como sociales. Esos hacen finalmente los hábitos y esos hábitos a la cultura. Entonces, cuando nosotros busquemos, que lo que primero que deberíamos hacer es tratar de entender esa otra cultura que va a ser diferente a la mía, empiezo a hacer este desglose para atrás, ¿no? Para poder entenderlo. Y eso me va a ayudar a gestionarlo, por supuesto. Y acá ya vamos a empezar a trabajar un poquito con cuáles serían como las claves del éxito para trabajar como líderes con esas diferencias culturales. Recuerden que estamos hablando de multiculturalidad. La multiculturalidad es muchas culturas. Yo voy a trabajar con muchas culturas, ya sea hablando de mis colaboradores, de mis equipos, de mis áreas, de mis unidades de negocio, de mis clientes, de mis proveedores, ¿sí? Porque de todo ese entorno, todos esos entornos, cuando yo soy una empresa o busco ser una empresa internacional, me voy a encontrar con todo eso, ¿sí? No solo con un equipo multicultural interno, sino además con clientes multiculturales, que cada uno de sus clientes a la vez tendrá un equipo multicultural, proveedores multiculturales y demás. Entonces, mis desafíos y las claves para el éxito, para lograr un liderazgo efectivo, por un lado, el liderazgo culturalmente inteligente, que es lo que vamos a tener que desarrollar como líderes o seguir mejorando. Por otro lado, la comunicación efectiva, clave.
Y por otro lado, como las tres patas, establecer normas y expectativas claras, ¿no? Y esto, normas y expectativas claras, tiene que ver con esto que hablamos recién, ¿no? Como que cada cultura está hecha de hábitos y estos hábitos vienen de normas, de criterios de cada una de las personas y las sociedades. Entonces vamos a la primera pata que veíamos, ¿no? El liderazgo culturalmente inteligente. ¿Cómo yo genero ese liderazgo culturalmente inteligente? Con dos variables fundamentales. Por un lado, tener conciencia cultural y sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad. ¿Cómo logro esa conciencia cultural y sensibilidad que como líder yo debería tener? Esto, de nuevo, ¿no? Como líderes, desafiarnos todo el tiempo a desarrollar habilidades de liderazgo, que en este caso tiene que ver estrictamente con habilidades de liderazgo multicultural. Entonces, tener conciencia cultural, que es básicamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? Esto que estamos abordando tiene que ver con generar conciencia cultural y sensibilidad. Entonces, reconocer y valorar las diferencias culturales entre los miembros de mi equipo y evitar los prejuicios y estereotipos, fomentando la comprensión intercultural. Entonces, para generar esa conciencia cultural, clave, reconocer que tengo muchas culturas, valorar esa diferencia cultural, ¿sí? Porque ahí vamos a ver cómo la potenciamos. Y por otro lado, clave, para arrancar, digamos, como base, evitar prejuicios y estereotipos, ¿bien? La importancia de la adaptabilidad a diferentes estilos de trabajo, ¿bien? Ser flexibles para poder adaptar y aceptar los diferentes enfoques y estilos de trabajo y facilitar esa colaboración efectiva entre equipos multiculturales. Y acá entra de nuevo el concepto de interculturalidad, que es a lo que nosotros deberíamos apostar, a trabajar con la interculturalidad con nuestros equipos multiculturales. Por otro lado, y como bien hablamos recién, la comunicación efectiva, ¿sí? Esto y el punto siguiente son fundamentales que los podemos gestionar desde el liderazgo. Por un lado, fomentando un ambiente de apertura y comprensión, ¿sí? Donde se valoren las opiniones de todos los miembros del equipo. Entonces, ahí, como líder, yo siendo el ejemplo, nosotros sabemos que ser líderes, la mejor manera de liderar un equipo es siendo el ejemplo. Entonces, si yo busco que en mi equipo no solo yo pueda tener esa conciencia multicultural, sino que además generar ese espacio de comprensión multicultural y fomentar la interculturalidad, entonces es fundamental que yo fomente permanentemente un equipo con apertura y comprensión. ¿Cómo? Y utilizando herramientas de comunicación que sean claras, que sean simples, y de esta manera vamos a evitar malentendidos y promover la transparencia. Esto, si bien claramente debería ser cuestiones de liderazgo general, no solamente en equipos multiculturales, y la comunicación efectiva es clave permanentemente cuando estoy trabajando con liderazgo. Acá es como que enfatizamos en esto, porque acá hay muchas más barreras comunicacionales y lingüísticas, como hablaba recién. Entonces, es mucho más importante y mucho más complejo fomentar esta transparencia, esta apertura, esta comprensión, y vamos a tener que empezar a trabajar con nuevas herramientas de comunicación, para que esta comunicación sea clara y simple. Entonces, mientras más claro y simple sean nuestros mensajes, también más claro y simple va a ser que sean entendidos por diferentes culturas, cada una con su particularidad. Y por último, el establecimiento de las normas y las expectativas claras. Nosotros de nuevo volvemos recién a cómo se genera buena cultura a través de los hábitos, y esos hábitos están basados en nuestras normas, en nuestras creencias. Entonces, si nosotros de entrada establecemos normas y expectativas que sean muy claras para todos los equipos, es mucho más difícil que cada uno le dé su interpretación, porque yo voy a tener como base normas y expectativas que sean claras para todos los equipos. Entonces no lo voy a dejar librado al azar a cada una de las culturas a esas normas y expectativas. Por lo cual, también obviamente es fundamental es definir los roles y las responsabilidades claramente de cada uno de los equipos. Y de nuevo, establecer normas de trabajo y de comportamiento que sean aceptables para todos, ¿bien? Aún
aún trabajando con la multiculturalidad. Entonces, yo debo tener claro, primero debo tenerlas claras, por supuesto, y luego dejarlas claramente establecidas, y de nuevo ahí entra la comunicación, que sea clara, que sea transparente, para poder promover ambientes de respeto y colaboración donde todos estemos alineados, ¿sí?, en la cultura, pero también con las normas y con los comportamientos que se esperan de nosotros, ¿sí?, o de nuestros equipos, que esperamos de nuestros equipos como líderes. Entonces, una vez que ya vimos esas tres pilares del éxito, cómo se forma la cultura, estoy haciendo recapitulaciones, ¿sí?, para que no nos perdamos, porque veo que hay gente que se sigue sumando. Entonces vimos cuáles son los factores que hacen a la multiculturalidad, cuáles son las habilidades y la importancia de tener equipos multiculturales, cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar desde el liderazgo. Ahora nos vamos a meter un poquito en lo que son herramientas y estrategias prácticas para trabajar esto, ¿no? Porque si no queda todo como en la nebulosa, en ideas. Entonces, bueno, entonces acá vamos al famoso cómo, ¿no? Y acá también trabajamos con 3 puntos que nos parecen importantes. Por un lado, la capacitación en diversidad e inclusión, ¿sí? Por otro lado, la tecnología de colaboración, ya nos metemos un poquito más en esto. Y por otro lado, los programas de intercambio y rotación. Este es el famoso ponerse en sus zapatos. Ahora vamos un poquito más en detalle. ¿Qué hablamos cuando hablamos de promover capacitaciones de diversidad e inclusión? Bien. Yo estoy convencida que las capacitaciones son herramientas fundamentales que tenemos los líderes, que tenemos la empresa para trabajar con cultura organizacional, para alinear objetivos, ¿sí? Entonces, es importante que trabajemos, la formación tiene que ser permanente, ¿sí? Lo mismo en el caso de si yo quiero armar equipos multiculturales y quiero formar una cultura en mi empresa que sea multicultural. Entonces, armar capacitaciones que pueden ser sesiones de sensibilización y entrenamiento, ¿sí? No la capacitación formal, ¿no? Si se quiere, esto es una capacitación formal y estructurada, sino sesiones de sensibilización, ¿sí? Con todos los que esto tiene que ver con encontrar puntos en comunes, la interculturalidad, para promover la comprensión multicultural, ¿sí? Entonces, ahí nosotros al final vamos a abrir un espacio de networking donde vamos a, uno de los puntos que yo le voy a preguntar es eso, ¿qué consideran ustedes que podríamos trabajar como líderes para fomentar esta comprensión entre las culturas, ¿sí? Por otro lado, un enfoque en la valoración permanente de la diversidad como un motor de innovación y creatividad, como le decía recién, lejos de entender que tenemos equipos multiculturales y esto es un problema, tenemos que entender que esto es una gran oportunidad que tenemos porque esos equipos tienen un potencial de innovación y creatividad absoluto, justamente por las diferentes miradas. Entonces, esas diferentes miradas las tenemos que potenciar. No tienen que ser un problema, ni mucho menos. Por otro lado, generar estrategias para fomentar un ambiente que sea inclusivo y respetuoso. Vayan pensando cómo consideran ustedes que pueden las empresas generar estrategias puntualmente, ¿no? Acciones puntuales para fomentar ambientes inclusivos y respetuosos en el lugar de trabajo, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿no? Porque es algo que queremos empezar a trabajar con el equipo. Este mes nosotros sabemos que tenemos empresas en 3 países o culturas, 3 culturas diferentes, entonces este mes trabajo con el Día de la Cultura de, no sé, Ecuador. El mes que viene vamos a trabajar con las comidas típicas de El Salvador. Y el mes siguiente vamos a trabajar con, no sé, las diferentes religiones de Brasil. Entonces, de esta manera trabajamos y conocemos las diferentes culturas, ¿sí? Y esto hace que haya una apertura a nivel de equipo y generemos estrategias permanentemente para ambientes inclusivos y respetuosos. Y por último, herramientas prácticas para abordar los sesgos inconscientes, y esto es fundamental, que si quiere, nos volvemos al punto primero y son las sesiones de sensibilización. Y ahí mismo preguntarnos, ¿qué sesgo tenemos nosotros respecto a etnias, a religiones, a culturas? Entonces, hacer preguntas abiertas. Che, si yo te hablo de determinada religión, ¿qué es lo que se te ocurre? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Que si te hablo de determinado país, ¿qué es lo primero qué sensación tiene, ¿no? Y eso, estamos hablando de cuáles son los sesgos que nosotros traemos, ¿sí? De esa manera nos hacemos conscientes de que ya venimos con prejuicios, con preconceptos y con sesgos, y empezamos a promover la equidad en la toma de decisiones. Y acá vamos a la tecnología de colaboración. Clave, ¿sí? Clave empezar a introducir a herramientas digitales que faciliten la comunicación y el trabajo colaborativo a distancia. Seguramente muchos de nosotros, de hecho lo estamos haciendo en este momento, trabajamos a distancia, ¿sí? Entonces, mientras más herramientas tengamos, ¿sí? Para trabajar y para facilitar esa comunicación también que hablamos recién, yo siempre digo, no solamente tener canales de comunicaciones formales, un mail, el Zoom, las reuniones, sino también es clave poder generar canales de comunicaciones informales, que muchas veces esas comunicaciones informales se dan en los ámbitos de las empresas cuando hay presencialidad y es muy importante que se den, y sobre todo en equipos multiculturales, cuando estamos a distancia. Entonces, tiene que haber canales formales y también tiene que haber canales de comunicaciones informales. Por otro lado, la demostración de plataformas de gestión de proyectos, como pueden ser Trello o Asana, ¿sí? Acá les puse como 2 ejemplos puntuales. De esta manera nos ayuda a mejorar la eficiencia y la transparencia y la colaboración, ¿sí? Trello y Asana bueno, los dos más comunes, los más utilizados, por eso se los puse también, porque además también tienen versiones gratuitas. Pero es importante esto, ¿no? ¿Qué nos dan estos tableros Trello y Asana? Mucha visibilidad, no solamente trabajar colaborativamente, sino que nos da mucha visibilidad del trabajo de todo el equipo. Explorar herramientas de videoconferencia, Zoom en este caso, le puse Zoom y Teams porque sé también que es el que maneja la agencia de El Salvador, Invesin, sino que además hay un montón más, hay miles, por suerte, cada una tiene sus bondades, hay que investigarlas y trabajar sobre eso, ¿no? Todo el tiempo explorar herramientas, permanentemente explorar herramientas para fomentar estos equipos y esta comunicación multicultural. Y que nos lleve a la interculturalidad que hablamos recién. Y por último, estrategias para gestionar el tiempo y la información de manera eficaz, ¿sí? Esto también es algo que es mucho más difícil y es un desafío cuando trabajamos con equipos remotos. Entonces, poder gestionar bien los tiempos, y acá de nuevo hago foco, que también lo hablamos en la última capacitación, es el trabajo por resultados y por objetivos, ¿sí? De esta manera vamos a poder generar estrategias para gestionar mejor el tiempo, ¿sí? Siempre que tengamos un buen enfoque en objetivos. De misma manera como gestionamos la información. Y por último, los programas de intercambio y de rotación, que son muy interesantes. Estos programas se dan o deberían darse en empresas multiculturales, sobre todo cuando hay estas distancias geográficas tan grandes, que lo que buscamos es, bueno, una manera puede ser presentando programas de intercambio y de rotación como una estrategia para fomentar esa diversidad, y es esa, ¿no? Bueno, en un mes vamos a hacer un intercambio. Yo me voy, mi empresa de El Salvador, que tiene sede en Honduras, una persona de acá se va y hace intercambio en el mismo puesto, diferentes puestos, y se van un mes a trabajar a otras culturas. De esa manera nos va a obligar a vivir esa cultura y eso nos va a hacer que la entendamos mejor. De por sí que la rotación de puestos es un trabajo muy interesante para poder comprender la situación del otro. Imagínense en este caso que trabajamos con equipos multiculturales. Luego, hacer poco lo que son los beneficios de la exposición de diferentes culturas y las formas de trabajo, ¿sí? Esto también tiene que ver con generar esta cultura donde podamos entender nosotros y nuestros equipos que realmente es muy enriquecedor tener equipos con culturas diferentes. No es un problema, insisto, sino esto es una gran oportunidad maravillosa que tenemos los líderes de tener equipos multiculturales que van a aportar permanentemente soluciones creativas e innovadoras. Dar consejos para la implementación exitosa de programas de intercambio, ¿sí? Escuchar todo el tiempo. Creo que esto también es importante que lo veamos al final cuando hagamos el networking,
qué programas de implementación se les ocurre hacer de intercambio, que tenga que ver también con la asignación de nuevos roles y responsabilidades. Y por último, también trabajar con ejemplos de éxito, que ahora vamos a ver dos, y ya con esto nos metemos en el networking, ejemplos de casos de éxitos de empresas que implementaron este tipo de programa de intercambio y que por supuesto tuvieron resultados exitosos, bien, y un crecimiento organizacional. Como todo esto tiene que tener, como siempre les digo, un objetivo claro, una planificación previa y sobre todo tener claro cuáles son los roles y las responsabilidades que implicaría cada uno de estos programas de rotación e intercambio. Y acá vamos a ver dos casos, ¿sí? Que son muy conocidos, de casos de ejemplo de empresas que aplican la multiculturalidad y que eso además los potencia y los hace crecer. Por un lado, Google, creo que todos lo conocemos, que fomenta de manera permanente la diversidad y la inclusión, sobre todo a través de los programas de reclutamiento y de capacitación. Después busquen, yo ahora, si bien al final les propongo una lectura, que es un artículo de LinkedIn, sí les propongo también que busquen e investiguen cómo empresas como Google hacen el reclutamiento y hacen sus capacitaciones, y esto hace que todo el tiempo estén trabajando con culturas de multiculturalidad e interculturalidad. Y por otro lado, Toyota, también un caso de éxito, que crea equipos multidisciplinarios donde obliga, digamos, a fomentar esta innovación y adaptabilidad, ¿sí? Entonces, Toyota es una empresa que todo el tiempo está fomentando proyectos y trabajos donde se fomentan estos intercambios que veíamos recién, la rotación, y hace que, por supuesto, tengan como resultado la innovación y la adaptabilidad de todos los miembros del equipo. Entonces, este es nuestro desafío como líderes. Estos son nuestros desafíos como líderes, ¿bien? La creación de equipos y de una cultura, sobre todo, y sobre todo si somos no solamente líderes de equipos, sino CEOs de nuestras propias empresas, fomentar dentro de nuestras empresas las culturas de multiculturalidad e interculturalidad. Recuerden esta interculturalidad que es encontrar los puntos de conexión. Y sobre todo, vamos a recapitular acá, ¿cómo potenciamos estos equipos? Entonces acá 3 puntos de recapitalización, qué difícil palabra. Por un lado, la importancia de la gestión de equipos multiculturales como ventaja competitiva en un mercado cultural, en un mercado globalizado. Entonces, entender esos equipos multiculturales como una ventaja competitiva. Tener sí o sí como líderes y como CEOs compromiso con la diversidad y la inclusión, y eso nos va a ayudar a impulsar la innovación y el rendimiento empresarial. Y por último, el desarrollo continuo, ¿sí? Con todas estas herramientas que vimos recién, porque ya vimos un montón de herramientas, ya vimos capacitación, ya vimos rotación, vimos el uso de la tecnología. Entonces, todo esto que hace a la cultura tiene que ver con el desarrollo continuo de estos equipos. Entonces, la gestión efectiva de estos equipos multiculturales es un compromiso permanente con el desarrollo, con la formación y con el acompañamiento de nuestros equipos, ¿sí? No es, bueno, les doy esta webinar y después, no, es permanente nuestro compromiso como líderes en la cultura organizacional multicultural. Acá les dejo un pequeño resumen que me encantó, ¿sí? Si bien, a ver, acá habla de las 21 diferencias culturales y da muchos ejemplos, ¿sí? Esto es en base a un programa de asesoría transcultural que se hizo con un estudio realizado por Robert, ya ahí lo van a ver bien cuando entren, ahí les voy a dejar el link, les voy a pasar el link por el chat. Lean esta lectura, realmente muy interesante porque habla de diferentes culturas y cómo abordar cuestiones organizacionales siempre del día a día en diferentes culturas, ¿no? Es muy interesante porque, digamos, abre mucho la cabeza realmente. Próxima fecha de formaciones gratuitas para que lo tengan en cuenta, el 17 de abril, ¿sí? Donde vamos a tener estrategias de marketing internacional y ahí ya nos enfocamos un poco en lo que es lo comercial para poder posicionarnos y penetrar en mercados internacionales
Así que agenden ya la fecha, que ya nos vemos para la próxima. De todas formas, vamos a estar mandándoles recordatorios. Y ya para meternos en el networking, como les decía recién, un agradecimiento enorme por participar. Ahora Vale le va a estar enviando a través del chat les va a estar enviando dos links. Uno para recibir el certificado, ¿sí? Por lo cual ahí les pido por favor que pongan la asistencia, solamente tienen que poner apellido y nombre en ese link, son 2 segundos, que no les va a llevar más que eso. Y la encuesta de satisfacción, que para nosotros es muy importante para poder mejorar, para poder seguir trabajando con ustedes, para poder seguir ofreciéndoles esto y siempre para poder seguir acompañándolos y mejorando la calidad. Y ahora sí, nos metemos, abrimos espacio en networking, estén atentos a los links que van a estar pasando por el chat. Sonia, no sé si querés dar algunas palabras, si no, yo ya les pido a todos que abran las cámaras, abran los micrófonos, dudas, consultas, y ahora les dejo algunas preguntas disparadoras. Gracias, Paula. Definitivamente creo que el tema que desarrollaste esta mañana pues es muy, muy importante pues porque la mayoría de las empresas que están pues acá están en miras de llegar a mercados internacionales y pues es importante que puedan analizar y conocer a esos clientes potenciales o esos proveedores con los que están trabajando para pues mantener una relación pues duradera y que pues sea lo mejor pues posible en miras de que puedan pues ser de beneficio para ambas partes. Si gustas puedes empezar con la pregunta para no perder mucho tiempo y muchas gracias a todos los que se han mantenido en el webinar. Bueno, acá ya les pido gracias, Sonia, siempre por tus palabras. Les pido que, bueno, que si alguien tiene dudas, consultas, queríamos darle un poco más de espacio sin demorar el encuentro. Queríamos darle un poco más de espacio a este momento que nos habían también solicitado en las últimas encuestas, que hubiera interacción. Así que, bueno, los invitamos a participar de este espacio con algunas preguntas puntuales que destacamos, ¿no? Por un lado, ¿cómo pueden los líderes mejorar la inteligencia cultural en función de todo esto que hablamos antes? ¿Qué estrategias específicas pueden implementarse para superar las barreras lingüísticas de equipos multiculturales? Me parece una de las más interesantes. Y las estrategias para... Ay, se me fue el... No, se me repitió la pregunta. Bueno, un poco eso, ¿no? No sé si alguien tiene algo para aportar, quieren charlar, voy a dejar de compartir. Roberto, ahí que lo veo que se puso la cámara. Roberto Casis. Pueden dar sus opiniones o contestar pues una de las preguntas que Paula pues está poniendo en su presentación para que puedan pues intercambiar ideas y pues la idea es que los que estamos acá pues puedan conocerse y puedan establecer tal vez alguna relación pues comercial más adelante. Ese es el objetivo de abrir este espacio, así que pueden hablar sin poner la cámara o si usan poner la cámara, pues mejor para que los conozcamos todos, ¿verdad? Así que adelante. Claudia, ahí veo los que están activando las cámaras. Marcos, ¿cómo estás, Claudia? Hola, mucho gusto. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, perfecto, te Ok, escuchamos. gracias. Bueno, un saludo desde El Salvador. Yo trabajo en el área de investigación de mercados y avalúos en Colliers, El Salvador. Nosotros somos parte de la región Centroamérica, Caribe y ciertos países de la región andina. Y me parece súper interesante la charla porque si bien nosotros acá localmente somos todos salvadoreños, sí tenemos que trabajar todos los días constantemente de forma remota
con todos los países. Y me llamaba mucho la atención el tema de cuando se presentaba los sesgos inconscientes, porque hay un montón de cosas que nosotros no sabemos que tenemos hasta que interactuamos con otras culturas, ¿no? Entonces es súper importante poder hacer consciente desde nuestros líderes cuáles son esas, digamos, de repente actitudes o sesgos que tenemos o prejuicios, eh, por decir, con otro país, ¿no? O sea, a veces uno escucha de manera de gracia o de chiste de que en tal país son de cierta manera o que en tal país son de cierta otra, pero esos son sesgos al final porque somos seres humanos todos. Y también yo lo trasladaba a que nosotros no solo trabajamos con grupos en todos los países, pues desde Canadá hasta todo el mundo, sino que también con nuestros clientes que son internacionales. Entonces, cuando hay una constante relación tanto con equipos de trabajo como con nuestros clientes, es súper importante tener en cuenta todos estos canales de comunicación. Y, por ejemplo, a veces ha pasado mucho que dejamos ir unas cosas en WhatsApp o en grupos de WhatsApp que mejor debieron hacerse por correo para que fuera algo formal, o que los procesos pues quedaran mejor, digamos, con trazabilidad, o utilizamos palabras que no nos damos cuenta que no son adecuadas o que otras personas pueden percibir como no adecuadas y quizás nosotros en el lenguaje coloquial pues las utilizamos, ¿no? Entonces es muy importante como tomarse el tiempo de pensar antes de redactar un WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Porque sí, a veces, por ejemplo, yo no sé si a las demás personas que están acá de El Salvador en esta charla les sucede que nosotros somos como bien suaves, somos así como bien cariñositos y bien, no sé, ¿verdad? Y como que le damos vuelta mucho a las cosas. Y hay muchas culturas, como en Sudamérica, no digo que todas, pero en mi experiencia hay muchas culturas, pues en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, que las personas no es que sean, no es que te estén hablando golpeado, y a veces sucede que acá se nos ofenden y realmente es que la cultura es una cultura más directa y nosotros vamos como que por la ramita, ¿verdad? Porque cuidado con cómo vamos a decir, ¿ok? Por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Con nuestra oficina. Así que, no, pues eso quería comentar y súper interesante. Yo lo, lo recibo, me lo quedo, lo internalizo, lo compartiré con mi equipo y súper importante verlo como hablamos y trabajamos con las otras oficinas de los demás países y sobre todo con los clientes, que aquí vemos de todo, ¿verdad? Aquí cae de todo el mundo. Así que muchas gracias. Totalmente. Bueno, me encantó, Claudia. Ahí rescato, digamos, dos cosas interesantes que dijiste, tres en realidad. Primero, esto de reconocer y hacerse consciente de que uno tiene sesgos que uno ni siquiera sabía, por lo cual ese primer paso de decir, te reconozco que tengo estos sesgos, ¿no? Que eso ya sería, digamos, una actividad muy interesante porque se puede hacer hoy mismo con sus equipos y es, a ver, reconozcamos qué sesgos tenemos. Eso por un lado. Después hablaste de canales de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de trabajo remoto. Y lo importante es definir diferentes canales de comunicación, no solamente en función de esa comunicación, sino de ese país que como vos decías, es muy diferente. Si nosotros sabemos que son países que son muy formales, que son muy estructurados, voy a elegir un canal comunicacional mucho más formal para hacer llegar probablemente la misma información que a otro país o a otra cultura se la estoy haciendo llegar por otro medio u otro canal, ¿no? Y bueno, y esto otro que decías también de los modismos y demás, que digamos lo importante que es
también, ¿no? Poder neutralizar, a lo mejor, no solamente los modismos, como vos decías, somos muy dulces, a mí me pasa con Sonia. Yo le veo a Sonia que habla todo despacito, todo así, y ella dirá, bueno, Paula que habla tan fuerte y tan rápido, y digo, de esto se trata, y digo, de esto se trata esta instancia, yo veo que, bueno, vos hablas igual que Sonia, bueno, claramente sí, tiene que ver con una cuestión de la cultura y poder interactuar aún, digamos, con esto que podrían ser barreras lingüísticas, pero el desafío que tenemos los líderes justamente es poder derribarlas, ¿no? Gracias, Claudia, me encantó tu aporte. ¿Quién Ahí más? tenemos por el chat, participó Marco, dejó un mensaje. A ver, Marcos, vamos a Marco, ¿querés hablar? Marcos, si querés sacar que muchas veces cuando las empresas son familiares, las gerencias están ocupadas por ellos mismos, el crecimiento cultural es muy lento. Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, trabajamos mucho con empresas familiares, son nuestros grandes desafíos, porque como vos decís, Marco, que yo no sé si estás por ahí, si no, bueno, esto bueno. Ah, vos ahí estás en la punta. Acá lo importante, totalmente, Marcos. Y acá lo importante es trabajar en esa transición, que seguramente también debe estar en etapa de transición, de pasando de una generación a otra, que también son los desafíos de las empresas familiares, que no solamente la cultura de la multiculturalidad sucede, sino la cultura en general, ¿no? De las empresas, donde todavía se mezclan las cuestiones familiares con las empresariales, si eso es propio de las empresas familiares, y ahí sí te recomiendo, Marco, un consultor que puede sugerir o algún externo que venga a, digamos, asesorar o acompañar desde otro lado, ¿no? Asesores, coach muchas veces, mentores. ¿Alguien más? Gracias, Marcos. Angie, que te vi ahí que te sacaste, pusiste la cámara. Sí, hola, mucho gusto. Yo Montoya aquí desde Honduras y compartía la misma opinión que Claudia, porque básicamente Honduras y El Salvador tienen como similitudes en muchas cosas. Y nos pasaba a nosotros que, por ejemplo, nosotros con Expertia, hubo un momento en que nosotros tuvimos un cliente en Estados Unidos y era bien divertido porque, por ejemplo, en el caso de la comunicación, nosotros usábamos el correo, estimado, esto y lo otro, y el cliente nos contestaba vía WhatsApp. Entonces era como, no, a mí las cosas, dígamelas en el momento, en el acto, yo no estoy para viendo el correo, cosas así. O incluso a veces teníamos reuniones por Google Meet y era como, buenos días, ¿cómo está usted? Cuénteme qué hizo ayer, qué hizo hoy, qué va a hacer mañana, qué viene el otro mes. Es feliz día del padre, feliz día de la madre, y esto, y esto, y esto. Y el cliente era como, no, el ¿qué necesitan? Esto, que tengan, gracias, gracias, buenos días, nos vemos. Entonces, a veces la gente era como, es que bien acelerado, no le gusta hablar, no le gusta sociabilizar. Y él, hasta cierto punto, bueno, una vez, pues por la confianza, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de exteriorizar esto, ¿verdad? Dentro de una broma. Y él dijo, no, es que sí es mi cultura Claro, es a lo rápido, a lo que claro, sí, necesito. sí. Concreto, Cuando productivo. es correcto, después de trabajo, ahí sí ustedes me van a ver bromeando, me van a ver diciendo este tipo de cosas. Incluso fue tanta la confianza que se pudo lograr con este cliente que hasta estaba aprendiendo palabras como de el Duolingo, que lo podemos decir, del país, de cada uno de nosotros. Aprender a decir que, por ejemplo, ellos dicen niños, nosotros aquí decimos hipotes o chihuines o algo así. Entonces es en esa parte, en el tema de cómo saber aprender, de tomar la cultura de otro o poder adaptarse uno a la cultura de otro, porque tal vez las cosas necesitan ser recíprocas, ¿verdad? Por ejemplo, vos sos de Argentina, entonces el vos yo no lo Ay, vos, escucho mirá ofensivo. cómo me di cuenta que como que lo armaste, mirá qué bueno. Es correcto, el vos yo no lo escucho ofensivo, pero por Claro. ejemplo, no sé si hay gente, alguien de aquí de Colombia, normalmente los colombianos usan el tú o el usted Ujú, cuando ujú. se refiere, entonces vea usted o dígame usted. Entonces, por ejemplo, aquí en Honduras usas el vos y el usted. Entonces, si
a alguien ponerle de mayor que uno, le dicen, vos puedes venir para acá, que como reitero, en Argentina es normal, esa persona hasta se puede sentir ofendida y te dice, ¿y vos con qué confianza venís y me decís de vos? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Entendés? Entonces, a veces el inter tal vez si se puede hacer recíproco es mucho mejor, pero también de nuestra parte, verlo desde nuestro punto, cómo se puede aceptar y adaptar la cultura de la otra persona para que tanto como uno como la otra persona no se sienta ofendido y se Total, sepa, como decir, como personas adultas, entender totalmente. ese punto. Entonces, Andy, con me la información me lo encantó. quedo, lo recibo y como dijo Claudio también, voy a compartirlo aquí porque es bastante interesante y muchas gracias por ese espacio. Angie, me encantó tal cual es esto. Y esto que hablamos recién, que de nuevo nos desafía a como líderes de equipo, decir, bueno, mañana me siento con mi equipo y de poner en práctica lo que hablábamos y generar herramientas puntuales y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a sacar esto, no? Es, bueno, para mí el vos es ofensivo, no, bueno, a ver, vos de Colombia, vos, tú, tú de Colombia y bueno, cada uno entender que simplemente es cultural, es una cuestión de lenguaje y yo creo que hay que trabajar no solo, es como vos decís, ¿no? Es de los dos lados. Con la adaptación, yo adaptarme al otro y con la flexibilidad también, ¿no? Yo no ofenderme de que el otro, porque lo entiendo y empatizo, simplemente que hay una cuestión cultural y no que me esté ofendiendo. Entonces, es un ida y vuelta. Me encantó, Angie, muchas gracias. Excelente. Roberto, no sé si querías decir algo. Eh, Buenos días. Bueno, sí, yo soy de Colombia, por eso estaba alzando la mano, que dijeron que si hay alguien de Colombia, yo soy de Colombia. Vivo en Canadá hace 15 años, estuve en El Salvador hace más o menos 18 años, y ahorita tengo un proyecto de querer hacer empresa en El Salvador, por eso estoy aquí como metido en toda esta parte de El Salvador y leyendo mucho y entendiendo mucho sobre el país. Sé que han habido muchos cambios y es uno de los motivos por los cuales estoy queriendo abrir un negocio allá. Eh, pero, por ejemplo, he tenido muchas dificultades en esta parte de la comunicación, por ejemplo, directamente con, por ejemplo, la embajada aquí de El Salvador en Ottawa es un desastre. O sea, he tratado de comunicarme, te digo, les he escrito correo, les he llamado. No sé si hace parte de este tipo de la comunicación que tiene que ser como más personal. Me va a tocar ir allá, o sea, me va a tocar ir allá y hablar y preguntar realmente cómo me pueden atender. Pero los canales de comunicación no sé si son difíciles, o sea, hay tanta dificultad, o sea, si es normal o si realmente no está funcionando o realmente los canales por los medios de que uno se puede comunicar con ellos están descuidados o no funcionan. Hay cierta diferencia en la comunicación con otras. Por ejemplo, aquí en Canadá tú escribes un correo electrónico y te lo contestan rápido. Igual Colombia, a la embajada de Colombia tú escribes y te contestan el teléfono. Entonces como que tratar de entender la cultura. No sé, realmente se me hace complicado como que entender por qué si están abiertos tanto. O sea, estoy llamando a la oficina comercial y, o sea, llevo como un mes tratando de comunicarme y no he podido. Entonces, se me hace interesante esta parte también que comentaba Angie, que hay medios que la gente contesta o que utiliza más que otros. Por ejemplo, aquí no utilizamos el WhatsApp. Aquí en Canadá es muy difícil la comunicación por WhatsApp porque es muy personal. El WhatsApp es como muy personal, muy familiar, muy entre amigos. Aquí se utiliza más el mensaje de texto, o sea, el texto directamente número a número, no con estas aplicaciones de WhatsApp. No sé por qué, pero es así. Cuando tú tienes el WhatsApp de alguien es porque tienes confianza con él. Entonces, estas diferencias culturales son importantes de aprender porque podemos caer muchas veces en casos como de intromisión a la parte íntima, que a veces uno no la entiende, pero cuando ya uno está adaptado a la cultura y uno se da cuenta de que hay límites y entonces es bueno priorizar también esa parte.
Bueno, y Pau, muchas gracias por este webinar, me encantó, me gustó mucho. Me parece interesante. Es una de las cosas que hay que aprender cuando uno piensa hacer negocios en el exterior o en otro país, aprender un poco de la cultura, del ambiente que hay alrededor de todo esto. Y bueno, solo quiero agradecerte y bueno, agradecer aquí a la gente que está aquí con nosotros también atendiendo el webinar. Excelente. Roberto, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu aporte. Y sí, también, ¿no? De nuevo hablar de los canales de comunicaciones, la informalidad, la formalidad, bueno, un poco más de esto, ¿no? Gracias, Roberto. Bueno, y ojalá que esto te abra alguna puerta. Deseo que te vayas con alguna puerta, alguna apertura. Vi ahí que Sonia pasó su mail, no sé si Sonia Sí, quiere darle alguna evolución. Roberto, mucho gusto. Bueno, yo formo parte de Invest in El Salvador y pues ahí le dejé mi correo para cualquier pues que pueda externar pues la solicitud que usted desee en cuanto al proyecto que usted tiene acá pensado acá en El Salvador y con gusto podemos apoyarle, ¿verdad? Ahí espero pues su correo para poder pues canalizarlo con el área de inversiones que depende de lo que usted necesite, pues ahí vamos a ver con quién lo podemos enlazar para que tenga una respuesta oportuna, ¿verdad? Sonia, muchísimas gracias. Gracias, Paula, también porque tú eres como el vínculo. Mira, ya me salió Sonia aquí que me puedes colaborar en algo. Y De sí, o vos, sea, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea para eso de estamos, que sí. entablemos puentes, ¿verdad? Que Sí. la comunicación fluya. Entonces, Sonia, ahorita voy a escribir tu correo y te voy a escribir un mensajito para Sí, estar conectados. Gracias. de acuerdo. Bueno. Qué bueno, chicos, me encanta, excelente. Gracias. ¿Alguien más? O si quieren, vamos cerrando, así miramos horario. Vi que en el chat Juan Carlos puso algo. Juan Carlos, agencia bueno, ahí alguien te escribió, Juan Carlos, ¿no? Alejandra Eva también. ¿Cuáles dan respuestas para Juan Carlos? Dame 2 minutos. ¿No te parece esencial el correo que debe quedar evidencia? Ah, bueno, también. Bueno, también habla, ¿no? Pero fíjate, Juan Carlos, no sé dónde estás y de dónde sos, pero también habla, ¿no? Del correo como una utilización de herramientas a los fines de formalizar, de dar formalidad y dejar evidencia. Eh, También la formalidad y la informalidad y agilizar comunicación. Yo coincido con eso, Carlos. Hay herramientas que son más ágiles, que son más formales, por eso yo siempre digo que tener los dos canales, que era lo que les decía recién. De hecho, nosotros usamos canales como el mail para cuestiones más formales, Discord, que es una herramienta interna, también para cuando queremos dejar algo más formal establecido. Y el WhatsApp, que hablamos más cuestiones del día a día, lo urgente, incluso para estas comunicaciones informales, hasta chistes, ¿no? Entonces, está bueno. Tenemos hasta establecido un sistema de memes, nosotros internamente, de memes y de stickers, ¿no? Para fomentar esa comunicación informal. Pero de todas formas, Carlos, no deja de ser también, fíjate que a lo mejor esto de que nosotros asociamos el mail como una cuestión formal de evidencia y para las personas debe haber otras culturas que el WhatsApp no deja de ser formal o no lo ven como informal, entonces no deja de ser también, puede llegar a ser un sesgo cultural donde en todo caso, como decíamos recién, hay que establecer normas claras. Entonces, bueno, el canal formal va a ser el mail, es una forma de establecer la norma clara, ¿sí? Para dejar evidencia, por ejemplo. Entonces, ahí sería ideal agregar esto, ¿no? ¿Cómo establezco normas para que no haya grises en cuanto a cuáles son los canales formales y cuáles no? Siguen a full en el chat. Si quieren, abren las cámaras, ¿no? Y Slack, me encantó, sí, también Slack como informal, me encantó, muy parecido como lo usamos nosotros. Dejen los contactos, también me dejaron un mail. Solo recordarles que completen la encuesta que mandó Valeria para pues tener ahí pues su retroalimentación y que les puedan enviar pues un certificado de participación de este webinar. Perfecto, ¿qué más? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Les saluda Pedro Recinos de EBC. Hola, Mucho gusto. Nosotros somos una empresa de reciente creación de outsourcing. Reclutamos personal técnico para empresas de Estados Unidos y Canadá, mano de obra calificada salvadoreña, ¿no? Bueno, agradecer a Inves y agradecerte a ti por la capacitación. Son temas que realmente debemos tomar en cuenta. El tema de que en nuestros equipos seamos respetuosos de la multicultura y crear estrategias para poder crear ambientes laborales óptimos. Y igual ver en nuestros clientes esa temática también, ¿verdad? Con todas las estrategias de vida. El tema de la forma de expresarnos, de la forma de expresarnos tanto a nivel escrito, verbal, utilizar todas las herramientas tecnológicas que se puedan utilizar para facilitar la inclusión de la multicultura. Y también otro tema que también debemos de ser respetuosos porque hablamos del tema de inclusión, es el tema del respeto a la diversidad. En unos países con más avance que en otros, pero tenemos que también tener respeto y considerar y tener estrategias para poder respetar las temáticas de la diversidad en cuanto a la inclusión, ¿verdad? totalmente, sí, sí, sí. Y esto también lo hablamos ahí, Pedro, cuando vimos lo de formación constante. O sea, tiene que ser permanente. Hablar de diversidad e inclusión tiene que ser permanente, porque cuando hablamos de multiculturalidad y hablamos de diversidad, hablamos de eso. Hablamos de diversidad cultural, política, económica, legal. Entonces, todo hace a esto. Las barreras lingüísticas. Gracias, Pedro. ¿Alguien más? Por favor, no se olviden de contestar las encuestas, la planicie de asistencia. Gracias, Sonia, por reforzar. Y bueno, si no tenemos más preguntas y comentarios, quieren, podemos ir cerrando. Sí, Gracias, Nati. de acuerdo, Paula. Quiero agradecerte a ti y a tu equipo por esta charla. De verdad que ha sido pues muy gratificante poder haberte pues conocido y que estemos pues entablando esta relación comercial de alguna manera pues y esperamos que se mantenga en Así el es. tiempo. Como bien lo mencionó Paula, pues la siguiente charla que de alguna manera va ligada a este tema que ella desarrolló hoy, lo vamos a estar haciendo el 17 de abril y se les va a estar pues enviando la invitación para que puedan pues formar parte de esa también, ¿verdad? Y con eso pues iríamos como, digamos, terminando de este trimestre, por decirlo así, y pues vamos a ir viendo si preparamos algunas otras charlas en lo que queda del año, ¿verdad? Así que agradecerles el tiempo, el interés, y pues me da mucho gusto pues ver que